Y para la segunda hora vamos a hacer un tipo examen que les hice para que hagan un repasito. Denme un segundo. Bien, vamos a ver ya por último valoración de tobillo. Quedamos que el tobillo realizaba flexión, extensión, inversión y eversión. Muy parecido a lo que es la muñeca, solo que la muñeca realiza desviación radial y cubital y en el tobillo se llama inversión-eversión, pero la flexión y la extensión es lo mismo. Como posiciones vamos a ocupar lo que es un decúbito supino y un decúbito prono y la colocación del goniómetro va a depender del movimiento a valorar. Este, Vamos a tener primero que la flexión plantar va a ser en una posición en decúbito supino y el pie tiene que estar a 90 grados. La alineación del goniómetro, el eje va a estar colocado sobre el malleolo externo o lo que es el tobillo. El brazo fijo se va a alinear con la pierna y va a tomar como reparo óseo la cabeza del peroné. Entonces, si ustedes se tocan su rodilla por la parte de abajo de la rótula más hacia lo externo, se siente como una cabecita chiquitita, como una bolita. Eso va a ser la cabeza del peroné y siempre es punto doloroso, entonces si se lo tocan, duele un poquito. El brazo móvil se va a alinear con el quinto metatarsiano y el valor de la flexión plantar o plantiflexión va a ser de 0 a 50, ya saben, 10 más, 10 menos, dependiendo de la movilidad articular que tenga cada uno de los pacientes. Entonces vamos a estar colocados en decúbito supino, la pierna bien extendida, tanto en cadera como en rodilla, y el pie se va a colocar a 90 grados, como si hiciéramos una extensión forzada de la rodilla. El goniómetro va colocado a la altura del tobillo, el brazo va uno hacia arriba y uno hacia el lateral. El brazo móvil es el que sigue el movimiento hacia el quinto metatarsiano, que es el quinto ortejo, ¿sale? El dedo chiquito del pie. ¿Dudas de esa posición? No. Ok. Después de ahí vamos a pasar a lo que es extensión o también conocida como flexión dorsal. La posición es de cúbito prono y el pie se sigue manteniendo a 90 grados. El eje del goniómetro va colocado otra vez sobre tobillo externo o malleolo externo. El brazo fijo va a tomar otra vez como reparo óseo la cabeza del peroné y el brazo móvil sigue al quinto metatarsiano o al quinto ortejo. Los valores normales de la flexión dorsal o de la extensión de tobillo van a ser entre 20 y 30 grados. También depende mucho de la movilidad que tengamos.
Entonces, aquí se va a generar con una flexión de rodilla. El paciente estando en decúbito prono tiene que flexionar la rodilla y ejercer los 90 grados. ¿Para qué? Para que al momento de que el pie descienda, no haya algo que le limite el movimiento. Entonces se va con la rodilla flexionada boca abajo, el pie a 90 grados, ustedes lo ajustan si el paciente no entiende qué son los 90 grados. Ustedes colocan el pie a que no lo cuelguen y tampoco lo haga hacia arriba. Y de ahí lleven los dedos del pie hacia abajo o en descenso. ¿Dudas de este movimiento? No, todo bien. Ok. Y ya por último vamos a tener lo que es una inversión y eversión. La posición va a ser en decúbito prono, pero esta vez no va a haber una flexión de rodillas, sino que el paciente va a bajarse de la camilla para que los pies queden fuera de esta. El goniómetro va colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles o bien en el calcáneo o bien en el talón. El brazo fijo se va a alinear con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del calcáneo. A la inversión, el valor normal va a ser de 35 a 60 grados y en la eversión va a ser de 15 a 30 grados. Entonces, el pie tiene que salir de la camilla, se va a colocar a la altura de lo que es el tendón de Aquiles, la inserción del tendón de Aquiles, o donde inicia su talón. Si es inversión, el pie va hacia la línea media del cuerpo o hacia adentro. Y si es eversión, el pie va se aleja de la línea media del cuerpo, ¿sale? Entonces, el paciente debe de realizar un movimiento hacia adentro y hacia afuera. ¿Dudas de este movimiento? No, ninguna. No, Ok. Bien, entonces con eso terminamos lo que es goniometría de miembro superior y de miembro inferior. ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto? No, ¿No? ¿Todo claro? ¿Todos bien? Sí, todo bien, maestra. Bueno, les voy a poner un video para que vean cómo se hace la valoración goniométrica de tobillo y quede pues un poquito más claro. Mande. Dile a Felipe, por favor. Ujú. Sí, ahorita. No, ya. A ver, dime un segundo, es que no lo encuentro.
Este video, ¿se acuerdan que cuando terminamos de ver miembro superior les puse como un repaso de todo lo que habíamos visto? Este video es igual, pero de miembro inferior, ¿sale? Ahí está. Es todo ¿Se lo que la escucha? metodología y evaluación de los mismos. Sí, sí se escucha. Comenzar con el movimiento de abducción. Para esta evaluación necesitamos que el paciente se encuentre en decúbito dorsal con los miembros inferiores en posición cero y con la pelvis estabilizada, con ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel, como podemos advertir en la imagen. La alineación del goniómetro va a ser la siguiente. El goniómetro universal se debe ubicar en 90 grados. Vemos aquí 90 grados en la posición cero. El eje estará colocado sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera que se examina. El brazo fijo se alinea a la espina ilíaca anterosuperior opuesta. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur, tomando el centro de la rótula como reparo óseo. Se pide al paciente que realice el movimiento de abducción de la cadera o separando el miembro inferior evaluado de la línea media del cuerpo. Se deben mantener ambas espinas ilíacas anterosuperiores al mismo nivel. El registro que se toma en cuenta es el ángulo formado entre la posición cero y la línea de abducción. Los valores que se consideran normales en este movimiento sin compensación es de 0 a 50 grados y o de 0 a 45 grados. El otro movimiento a evaluar será el movimiento de aducción. Pedimos al paciente que se ubique en la misma posición anterior descrita, con los miembros inferiores en posición cero, espinas ilíacas anterosuperiores alineadas y el goniómetro se alinea en posición cero o posición de 90 grados. El eje se debe colocar en la espina ilíaca anterosuperior de la cadera que será evaluada. El brazo fijo debe estar alineado con la espina ilíaca anterosuperior opuesta. El brazo móvil con la línea media longitudinal del fémur. Pedimos al paciente que realice el movimiento de aproximación del miembro inferior evaluado hacia la línea media. En este movimiento, ambas espinas ilíacas también deben mantenerse al mismo nivel. El registro que se toma en cuenta es el ángulo formado entre la posición cero y la posición final de aducción. El valor normal de este movimiento es de 0 a 30 grados. El siguiente movimiento será el de la flexión de la cadera. Para esto, el paciente debe permanecer en posición de cúbito dorsal con el miembro inferior a evaluar en posición cero con la pelvis estabilizada.
ambas espinas ilíacas anterosuperiores deben permanecer al mismo nivel. El goniómetro en este caso se va a colocar en posición 0, ambos brazos extendidos. El eje se coloca sobre el trocánter mayor. El brazo fijo se alinea con la línea media de la pelvis. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como referencia ósea el cóndilo femoral externo. El movimiento que debe ejecutar el paciente es el de aproximar la cara anterior del muslo hacia el pecho para realizar la flexión de la cadera. En este movimiento podemos considerar la flexión de la cadera con la flexión de la rodilla y la flexión de la cadera con la rodilla en extensión. Para este movimiento, la cadera opuesta debe permanecer en 0 grados. El registro que se toma en cuenta va a ser el ángulo que se forma entre la posición 0 y la posición final de flexión. Sus valores normales oscilan entre los de 0 a 120 grados, máximo alcanzando los 140 grados. En el movimiento de extensión, pedimos al paciente que se ubique en posición de cúbito ventral, con el miembro inferior en posición 0, con la pelvis estabilizada. Ambas espinas ilíacas posterosuperiores deben estar al mismo nivel. La alineación del goniómetro va a ser posición 0, con el eje colocado sobre el trocánter mayor, el brazo fijo con la línea media de la pelvis y el brazo móvil con la línea media longitudinal del muslo, tomando como referencia el cóndilo femoral externo. El movimiento que debe realizar el paciente es elevar todo el miembro inferior sin elevar la pelvis. El brazo móvil acompaña a este movimiento. El registro será el ángulo formado de la posición 0 a la posición final en extensión. Sus valores normales oscilan entre 10 a 30 grados. Pasamos a la rotación externa y la rotación interna de la cadera. Para evaluar este movimiento, podemos pedir al paciente en posición sedente, con las piernas colgando. Esto quiere decir una flexión de rodilla de 90 grados. La alineación del goniómetro será la siguiente. Goniómetro en posición 0, el eje colocado sobre el centro de la rótula, el brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil superpuesto sobre este brazo fijo. El movimiento que debe ejecutar el paciente para la rotación externa será llevar la pierna hacia adentro y la rotación interna llevar la pierna hacia afuera. El registro, tanto para la rotación externa como para la rotación interna, será el ángulo descrito entre la línea correspondiente al brazo fijo y la línea imaginaria que se forma en relación al brazo móvil. Para la rotación externa,
la amplitud oscila entre los 45 y 50 grados, y para la rotación interna entre 40 y 45 grados. Pasamos ahora a describir los movimientos de la rodilla. Hablamos de la flexión de la rodilla. Para la goniometría de la misma, el paciente debe estar en posición de cúbito dorsal, con el miembro inferior en posición 0, alineación del goniómetro en posición 0, el eje ubicado sobre el cóndilo femoral externo, el brazo fijo alineado con la línea media longitudinal del muslo, tomando como referencia el trocánter mayor. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como referencia ósea el malleolo externo. El movimiento será de proceder a efectuar la flexión de la rodilla con la cadera en flexión. Esto para relajar el cuádriceps. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. El registro será el ángulo que se forma entre la posición 0 y el final de la flexión. La amplitud corresponde y oscila entre 135 a 150 grados. El movimiento de extensión en la rodilla se evalúa con el paciente en posición de cúbito ventral, con el miembro inferior en posición 0 y el fémur estabilizado con una almohada colocada debajo de esta. El goniómetro se alinea como para la evaluación de la flexión y el eje se ubica sobre el cóndilo femoral externo. El brazo fijo en una línea imaginaria en relación al trocánter mayor y el brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como referencia el malleolo externo. En este movimiento no es posible realizar una extensión activa, ya que su valor normal es de 0 grados. Pero se puede realizar una extensión pasiva, por lo tanto, el brazo móvil del goniómetro acompaña a este movimiento pasivo que registra una amplitud de 10 grados. En cuanto a la goniometría del tobillo, empezamos con la flexión o flexión plantar. Para ello, el paciente permanece en la posición de cúbito dorsal con la rodilla en 0 grados. El tobillo en posición de 90 grados. El miembro inferior debe estar estabilizado en la camilla. La alineación del goniómetro será la siguiente. Goniómetro, posición 90 grados. El eje colocado sobre el malleolo externo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como referencia ósea la cabeza del peroné. El brazo móvil
se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. El movimiento que debe realizar es el alejar la punta del pie de la pierna, lo que se denomina flexión del tobillo con la rodilla en extensión. El registro que debe existir es el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de flexión. Este movimiento tiene un valor de 50 grados. En el movimiento de extensión, o lo que se denomina flexión dorsal, el paciente debe encontrarse en posición de cúbito ventral con la rodilla en 90 grados de flexión. La alineación del goniómetro, mantenemos los 90 grados como posición 0. El eje se fija sobre el malleolo externo, el brazo fijo con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. El movimiento será el de aproximar la punta del pie a la cara anterior de la pierna. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. El registro será el ángulo formado de la posición 0 a la posición final de extensión. Su valor normal oscila entre los 20 y 30 grados. Los otros movimientos que podemos encontrar en el tobillo va a ser los movimientos de inversión y eversión. En el movimiento de inversión se toma la inversión subastragalina, se pide al paciente que se encuentre en posición de cúbito ventral con los pies fuera de la camilla. El miembro inferior estabilizado en posición 0, la articulación subastragalina en posición 0. El goniómetro tiene que estar en la posición universal de 0 grados. El eje está colocado sobre la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna y el brazo móvil con la línea media longitudinal del calcáneo. El movimiento que debe proceder a ejecutar el paciente es el de efectuar la inversión del retropié en el que la cara interna del calcáneo se acerca a la línea media del cuerpo. El registro que se toma es el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de inversión. Sus valores normales oscilan entre 35 y 60 grados. Y por último tenemos el movimiento de eversión. Mantenemos la misma posición anterior a la inversión. La alineación del goniómetro en posición 0, ubicado en el tendón de Aquiles en el calcáneo, el brazo fijo en la línea media de la pierna, el brazo móvil en la línea media longitudinal del calcáneo. El paciente procede al movimiento de eversión, que corresponde a la separación del pie de la línea media del cuerpo, en el que la cara externa
del calcáneo Oigan, se vuelven a aleja conectar en de la el mismo línea link, media. por favor. El ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de eversión corresponde a valores normales de entre 15 y 30 grados. Pasamos a las actividades. Bueno, entonces ya con ese video queda pues el repaso de lo que ya no alcanzamos a ver en presencial. Con esto terminamos lo que es valoración goniométrica y vamos a ver ya por último lo que es valoración postural, que ya más o menos al principio dimos como una introducción para que entendieran cómo se realizaba la valoración goniométrica, pero ahorita ya vamos a ver puntos anatómicos y aditamentos que se necesitan para poder realizar estas valoraciones. El viernes es nuestra última clase de antes de vacaciones y me parece que todavía quedarían 2 semanas más, ¿no? Sí. Entonces, en esas semanas que quedan, vamos a ir viendo lo de la fase de la marcha y la valoración postural. Entonces, ahorita les voy a pasar un link por el chat de aquí, pero necesito que todos tengan las cámaras prendidas. Solo tengo a uno. Es al único que le voy a poner participación. Bien, no pueden apagar su cámara en lo que van a responder el test, ¿sale? Tienen que estar viendo su computadora. Es un test como un repaso de lo que es, pues de lo que vimos prácticamente durante las sesiones. Entonces,